Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio con el diputado de Asamblea Uruguay, del Frente Amplio, Carlos Varela. Buenos días, Carlos, y gracias por estar una vez más por aquí. Muy buenos días, es un gustazo estar acá. Está frío afuera hoy, pero no tanto como los días previos. No tanto. Sí, se soporta. Carlos, lo comentábamos ahora, apenas entraste, porque obviamente es el tema de esta mañana, lo que saca búsqueda en relación al presidente del directorio del Partido Nacional, a Pablo Iturralde, para quienes se fueron conectando ahora en estos minutos. Bueno, recordar que lo que decíamos es que Iturralde mantuvo conversaciones con el ex senador Gustavo Penades vinculadas a la fiscal Alicia Ghione, al ex fiscal de corte subrogante Juan Gómez, que en el momento que se trata del caso Penades estaba en fiscalía. Y bueno, lo que plantea, inicialmente quien agarró el caso fue Mariana Alfaro. Lo que le dice Iturralde a Penades en el enlace que acompaña esta noticia es: esta es una gran hija de puta, fue la que pidió el allanamiento a la Radio Azul por tema violación y está con tema Océano, le tiré a matar hoy y se cagó, entendió el mensaje, la que sigue es Ghione, si hay una lógica se la tendrían que dar a ella, Ghione es mi amiga. A ver, yo podría decir que estoy sorprendido, y en realidad no, porque la sucesión de hechos vinculados a la justicia y fundamentalmente a las fiscalías en los últimos tiempos, creo que a todos nos han dejado enormes dudas. Archivos de causas, acuerdos abreviados, no investigación por falta supuestamente de elementos, sobre casos muy graves que han sucedido en el Uruguay vinculados fundamentalmente a casos de corrupción, por ejemplo, nos han dejado enormes dudas respecto al funcionamiento de algunas fiscalías. Creo que acá estamos ante un hecho de enorme gravedad. Yo imagino que el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Partido de las Leyes, defensor de las leyes, en las próximas horas saldrá a dar explicaciones públicas sobre esto. Pero también los fiscales tendrán que salir. Acá se está ensuciando el trabajo de fiscales con nombres y apellidos, y tendrán que responder. Pero creo que la ciudadanía toda merece que de una vez por todas esto, que es una sucesión permanente de hechos, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa como representante político y responsable desde la banca que ocupo, que todos los días empiezo a analizar un acontecimiento y al día siguiente hay otro. ¿Te preocupa cómo queda involucrada una vez más fiscalía? Me preocupa por el país, porque el Uruguay tiene una imagen que tiene que sostener de institucionalidad, de defensa de las leyes, de cuidado de las normas, de la separación de poderes, que todo esto empaña. Y hay una situación nacional y hay una situación internacional que costó mucho ganar durante mucho tiempo y creo que hoy por hoy se está poniendo en tela de juicio. Pero aparte, todos nosotros, cualquiera de nosotros puede ser sometido mañana a la justicia, por las razones que sean, ojalá que nunca, pero merecemos y necesitamos que esa justicia sea imparcial, que no esté teñida por presiones políticas o de otro tipo. Y estas situaciones a todos nos dejan enormes dudas, y creo que no es justo que esto suceda. Entonces me parece que hay que ir hasta el hueso. Esto no puede quedar simplemente como una noticia, tiene que explicarse a fondo, y creo que tal vez hay instituciones como el Parlamento que tal vez tengan que actuar. Eso te iba a preguntar, ¿el Frente Amplio podría citar a Iturralde al Parlamento? Bueno, todo esto es nuevo. Sí, sé que acaba de salir, pero digamos, en tu opinión... Pero bueno, intercambiaremos obviamente información. Lo que les digo es que sinceramente todos los días la bancada del Frente Amplio está analizando acontecimientos que cuando comenzamos a desarrollar alguna acción surge otro. Entonces, bueno, evidentemente esto nos pone ante una definición que deberemos tomar en las próximas horas como bancada y como fuerza política. Bueno, por otra parte también Búsqueda esta mañana publica que Roberto Lafluf, integrante del equipo de asesores del precandidato Álvaro Delgado, bueno, ex asesor del presidente de la República, también aconsejó a Penades sobre cómo actuar, ¿no?, frente a esta denuncia, esta primera denuncia de Romina Celeste. ¿Qué opinión te merece? A ver, todo el caso Penades, y no solo el caso Penades, recordemos el caso Artesiano, recordemos el caso Marcet, son de una oscuridad tenebrosa que nos debería preocupar como sociedad. Acá el problema es que muchas veces se interpreta desde lo partidario, desde lo político partidario, y creo que estamos cometiendo un grave error. No nosotros, quienes salen a defender u ocultar este tipo de acontecimientos, porque estas cosas terminan contaminando a la sociedad toda si no se aclaran. Pero es realmente una oscuridad profunda. Cada vez hay más nombres implicados de gente que sigue vigente y que hoy, por ejemplo, aparece vinculado a un posible candidato, no solo un posible, un seguro candidato a la presidencia y tal vez, ojalá que no, un posible presidente de la República. Entonces, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde la sociedad va a permitir que estas cosas sucedan?
en forma por lo menos aparentemente pasiva. ¿Considerás que estos temas pueden llegar a influir en la opinión de la ciudadanía de alguna manera? Porque seguimos viendo, ¿no? Como una aceptación muy importante de la figura del presidente, quizás no tanto de la gestión, pero bueno, todas estas cosas suceden en torno, ¿no?, a lo que tiene que ver con presidencia. Sí, a ver, esto es un tema interesantísimo, pero creo que la gente tiene tantas preocupaciones que muchas veces estas situaciones pasan como desapercibidas o pasan como un problema político entre partidos. Eso es lo grave. Nosotros tenemos que, por eso yo decía, de sobreponernos a las pasiones partidarias o a las visiones partidarias para entender que estos son temas país. Que acá lo que está en juego es la suerte del Uruguay, y no lo digo dramáticamente, pero si la justicia se contamina, si deja de ser imparcial, si el sistema político, cosa que sabemos que podría pasar, pero ahora es evidente, presiona a la justicia, bueno, estamos en una situación realmente grave que puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, por la vía que sea. Entonces creo que tenemos que reaccionar como sociedad. Carlos, metiéndonos ahora sí en algunos de los temas de coyuntura de esta semana, este martes ustedes celebraron los 30 años de Asamblea Uruguay en el Teatro El Galpón. ¿Cuáles han sido los rasgos distintivos de este sector a lo largo de su historia? Mira, yo quiero recordar muy brevemente que Asamblea Uruguay surge en el 94 en una situación muy particular. El Frente Amplio estaba en cuestión en aquel momento. A veces nos olvidamos. Son 30 años, parece que hubiera sido hace un siglo atrás. Pero había proyectos posfrentistas, había cuestionamientos al Frente Amplio. Yo recuerdo la campaña del 94 y hubo sectores que no levantaban la bandera al frente, levantaban banderas distintas, de otros colores. Asamblea Uruguay surge en ese momento reivindicando la vigencia del Frente Amplio, señalando también que ese frente necesitaba una permanente revisión desde el punto de vista ideológico, pero que esa revisión tenía que ser siempre en unidad. Y creo que es un sello distintivo que hemos mantenido hasta el día de hoy. Nosotros somos profundamente frente amplistas y nuestra existencia solo tiene sentido en el Frente Amplio. Eso sí, una visión crítica en el buen sentido, crítica constructiva, en aquello de que nosotros no podemos permanecer inalterables en una sociedad y un mundo que se modifica día a día. Entonces, en aquel momento yo usaba una frase que decía: no podemos mirar el mundo actual con los lentes de los 60, por ejemplo. Pero creo que la propia vida y el ejercicio del gobierno fue transformando el Frente en una fuerza mucho más dinámica, mucho más autocrítica, mucho más pisando la realidad, no abandonando la teoría, no abandonando las banderas, pero readecuándonos a realidades que se van transformando. Y creo que Asamblea Uruguay ha sido parte de ese proceso. No nos creemos más que nadie, no nos creemos más frente amplistas que nadie, pero somos absolutamente frente amplistas. Y hemos tenido esa actitud de alguna manera, de aplicar una racionalidad en las discusiones, que muchas veces nos llevó a tener costos políticos importantes, pero que los pagamos con gusto, porque creo que desde nuestro lugar contribuimos a un Frente Amplio mucho más moderno que el que tenemos ahora, gracias al aporte de todos. ¿Cuáles serían esos costos políticos? Y mirá, a veces tomamos posicionamientos a nivel público en algunos temas que nos ponían en contra de la mayoría. Eso sí quiero aclarar. Estar en contra de la mayoría implicaba debatir profundamente y luego aceptar esa mayoría. Nosotros tenemos una situación que podemos describir de que jamás votamos en contra de las decisiones del Frente Amplio en el Parlamento, por ejemplo, aún estando en contra a veces de algunas decisiones. Pero Daniel nos enseñó algo, que era que el proceso democrático debe ser plantear las posiciones, debatir profundamente y luego acatar las decisiones. Y eso lo hemos hecho siempre. Y el otro aporte creo que establecimos como un principio, que parece muy lógico, pero que nosotros lo practicamos también a un costo importante, es que primero está el país, después está el Frente Amplio, después está el sector o lo personal. Y eso tiene a veces dificultades para aplicarse, porque hay tentaciones diferentes y hay posiciones diferentes, pero lo hemos hecho con mucha coherencia. Entonces creo que es un aporte más. No somos mejores que nadie, insisto, somos una parte del colectivo, pero creo que esa parte del colectivo contribuyó mucho a lo que hoy es el Frente Amplio y sobre todo a lo que fue el ejercicio de 15 años exitosos de gobierno. Carlos, justamente ahora decías, bueno, Danilo Astori nos dejó algunas enseñanzas y en ese sentido, bueno, siempre surge, ¿no?, esto de qué es el astorismo hoy, y qué es lo que queda vigente de la presencia de Astori en sus lineamientos económicos, en su concepción. Yo creo que, mira, lo primero es el tener siempre, lo decía Sereñe también, quiero aclarar, de alguna manera Danilo lo adoptó, que estar siempre atento a las mañanas siguientes. Cuando uno toma una decisión, pensar en sus consecuencias.
A veces actuamos muy sobre la coyuntura, tenemos esa tentación, lo acabamos de ver, lo que nos pasa todos los días. Pero siempre tenemos que medir las consecuencias para lo que va a ocurrir a partir de las decisiones que tomamos. Eso fue algo que nos marcó profundamente Danilo. Lo otro, esto que acabo de señalar, pensar primero siempre en el país, que tiene mucha relación con esto de la mañana siguiente. Y lo otro, eso es la defensa de las convicciones a ultranza. No abandonar por ser estar en minoría o por recibir críticas muy duras lo que uno cree que es lo justo. Y a su vez asumir que siempre el otro tiene una parte de la verdad. Mirá, yo vengo de años de juventud en la izquierda, cuando creíamos tener la verdad revelada. Creíamos que nuestra verdad era la única. Y yo actué mucho tiempo en esa comodidad intelectual. Bueno, Danilo nos cuestionó siempre eso. El otro, aún en posiciones muy diferentes, puede tener una cuota de verdad que hay que saber descubrir. Y eso solo se hace a través del diálogo. Lo cual no significa tener muy claro quiénes son los compañeros y quiénes son los adversarios. Pero los adversarios, no los enemigos. Y eso es lo otro. Nunca profundizar una grieta, nunca dividirnos, salvo con determinada gente. Yo siempre sostuve, y Danilo también, con el fascismo nada. Ahora, con la derecha racional, sí, se puede dialogar, se puede compartir y se puede, obviamente, confrontar democráticamente. Entonces hay una serie de formas de funcionamiento, de formas de relacionarnos, de formas de interpretar la política y el país, que creo que nos impregnó, pero creo que impregnó también al Frente Amplio. Astori y esas personas, como otros dirigentes que ha tenido la izquierda uruguaya, el propio Tabaré, que seguramente a partir de que pase el tiempo se va a aquilatar realmente su valor. Esta sociedad muy teñida de pasiones no siempre sabe ser objetiva al valorar a los integrantes de todas las fuerzas políticas, también de quienes son hoy nuestros opositores, digamos así. Pero tenemos que tener la distancia suficiente como para saber aquilatar el valor de algunas figuras al Uruguay. Te doy un ejemplo. Yo durante un tiempo, vuelvo a mi juventud, no valoraba a Wilson Ferrer Aldunate como lo valoro ahora. Era el adversario, era el que nos competía. Hoy entiendo que es una personalidad y un personaje extraordinario para la historia del Uruguay. Bueno, tuvo que pasar el tiempo para que yo tomara esa distancia. Seguramente con Danilo eso va a suceder. Carlos, pensando en el apoyo, ¿no?, de Asamblea Uruguay al precandidato Yamandú Orsi, ¿esto también puede llegar a mostrar que se limaron algunas asperezas dentro de la interna Frente Amplista? Mira, a mí me pasa que muchas veces me encuentro con gente que me dice, por la interna del Frente, y el MPP, y los comunistas. Yo me siento sumamente cómodo, siempre le digo. Son mis compañeros. Tenemos algunos matices y tenemos algunas diferencias. Esa es parte de la riqueza del Frente Amplio. Yo te voy a decir una cosa. En 15 años de gobierno, Asamblea Uruguay se sintió muy cómoda, por ejemplo, con el MPP. Y fue un aporte fundamental de esa fuerza política para los equilibrios necesarios y el fortalecimiento de la unidad de la bancada para sacar las resoluciones que el gobierno enviaba. La defensa del presupuesto nacional y de las rendiciones de cuentas se logró muchas veces porque el MPP se alineó, o nosotros nos alineamos, vaya uno a saber, con las posiciones comunes para defender al gobierno. Carlos, igual de la misma forma, ¿no?, pensando justamente en el pasado y en las diferencias quizás con el presente, en esto que decías, bueno, hace falta que pasen los años, ¿no?, para valorar ciertas cuestiones. Si una mira para atrás, y sobre todo en los años de presidencia de José Mujica, ¿no?, y la vicepresidencia de Astori, hubo grandes disputas ahí, ¿no?, en relación, bueno, por ejemplo, el impuesto a la tierra, pero también en relación a cuestiones del Mercosur como Venezuela, a las empresas públicas y el déficit fiscal. Las últimas críticas de Astori fueron el año pasado, ¿no?, hacia la gestión es correcto. De Mujica. Y sin embargo ahora es verdad que uno habla con los distintos dirigentes del Frente Amplio de los distintos sectores y en general hay una valoración de Astori, bueno, como quien llevó el timón de la economía y nadie duda de eso. ¿Cómo crees que se da ese pasaje, no? Porque es natural. Porque, a ver, uno surge siempre con determinados preconceptos. Va con determinadas visiones que supuestamente son muy distantes. Pero la práctica te va acercando. Y es cierto, Danilo fue muy crítico de algunas decisiones que se tomaron y a su vez desde otras filas también fueron muy críticos con decisiones que se tomaban en la economía. Pero a partir de que va pasando el tiempo y se van notando los resultados, las valoraciones cambian. Y la práctica política, el trabajo común, va acercando mucho más que la teoría o que los discursos. Por eso te digo,
yo me siento siempre muy cómodo en la bancada del Frente Amplio trabajando con mis compañeros de todos los sectores. Si la gente supiera cómo trabajamos, entendería que hay mucho menos diferencia de lo que se cree. Y a veces somos nosotros responsables de no transmitir ese espíritu, ese trabajo colectivo y esa unidad que objetivamente existe. No es un discurso. La unidad frente amplista es una realidad, que por supuesto muchas veces se tensa. Se tensa en un plenario, se tensa en un congreso, se tensa en la discusión en un comité de base, se tensa en la bancada. Pero nosotros logramos siempre, y yo creo que ahí está la certeza de por qué existimos, lograr ese punto común que nos representa definitivamente a todos. Y a veces cuando tenemos diferencias, tenemos mecanismos ya previstos para expresarlas. Creo que eso es formidable. Pero las diferencias se acortaron. Sí. Porque por lo menos en el caso de Asamblea Uruguay y el MPP con el apoyo a Orsi, ¿no? Sí, pero a ver, lo que pasa es que nosotros partimos del apoyo a Mario Vergara, que sigo creyendo que es un extraordinario compañero, que creo que sería un gran presidente. Pero hay un dato objetivo. No alcanza con tener la capacidad, tiene que tener también la posibilidad de que la ciudadanía te reconozca. Pasó con Danilo en su momento. Yo creo que fue un gran presidente que se perdió el país, pero no logramos tener el apoyo necesario para que eso se concretara. Bueno, una interna sanguinaria ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero creo que hay muchos factores por los cuales la ciudadanía se vuelca o no se vuelca hacia determinada persona, y no siempre son racionales. Y hay que aceptarlo. Bueno, Mario objetivamente no lograba ese apoyo en una interna que estaba muy ya definida entre dos compañeros, la compañera Cose y el compañero Yamandú. En aquel momento tuvimos que hacer la valoración, bueno, esto no puede seguir y hay que apoyar a uno de los dos compañeros. Y no estoy desestimando a Lima, sino que está en una situación particular también como Mario, no llegaba a definir esta interna. Y en esa valoración, si nosotros consideramos otro elemento, bueno, ¿qué nos indican las encuestas o la sensación que uno tiene de cuál puede ser el compañero o la compañera que tiene mayor capacidad de derrotar a la derecha en octubre? Y nos indicó todo, capaz que nos equivocamos, que era Orsi quien tenía esa capacidad. O sea que en realidad fue por las encuestas y quizás no tanto por cercanía. Las dos cosas. Pero quiero aclarar, también podríamos haber acompañado a Carolina, no tenemos ningún problema en acompañar a Carolina si hubiera sido nuestra opción. Nosotros no optamos por la negativa de apoyar a Yamandú, pero creo que el hecho de que tuviera esa posibilidad y esto otro que yo digo, esta experiencia colectiva con las fuerzas políticas que ya estaban apoyando a Yamandú, donde nos sentíamos cómodos, y aparte con Yamandú particularmente por su personalidad también nos sentíamos bien, porque es un hombre de articulación, es un hombre que tiende puentes, es un hombre de diálogo. En ese sentido es parte de cómo nosotros entendemos la política. Nos resultó natural el apoyo, absolutamente natural, pero vuelvo a insistir, no en forma negativa hacia la compañera que está compitiendo con él, de ninguna manera, sino porque consideramos que había elementos objetivos que nos parecían que nos tenía que llevar a inclinarnos a esa posibilidad. En el balance que hace Asamblea Uruguay de sus 30 años, utilizan mucho la palabra responsabilidad. Vos hoy hablabas de costos políticos, pero además, ¿esta responsabilidad no puede haberse traducido en una especie de temor que llevara a enlentecer algunos cambios? Bueno, lo que pasa es que ahí van las valoraciones. Nosotros creemos que el Frente Amplio tal vez pudo haber apresurado algunos otros cambios, tal vez. No Asamblea Uruguay, el Frente. Porque yo siempre quiero destacar, acá se habla de la política económica del astorismo, que nosotros reivindicamos, pero la política económica fue del Frente Amplio. El Frente Amplio no tenía compartimientos estancos en sus ministerios. Cuando se tomaban decisiones era del gobierno en su conjunto. Y vaya aparte que tuvimos presidentes con personalidades muy particulares, ¿no? Yo creo que ni a Tabaré ni al Pepe se le escapaba nada, ni dejaban que sus ministros hicieran lo que se les ocurriera, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se ejecutaban determinadas políticas en economía, en salud, en educación, eran del gobierno. Claro que cada ministro o ministra establecía su impronta, pero las decisiones eran del Poder Ejecutivo. Entonces, la lentitud o la rapidez fue de los gobiernos del Frente Amplio, no de un ministro determinado o de un ministerio determinado. Y desde ese punto de vista, la visión tiene que ser colectiva. Yo soy autocrítico con algunas decisiones que se tomaron en los gobiernos del Frente Amplio. Por ejemplo, Carlos. Porque creo que algunas transformaciones se pudieron haber profundizado, por ejemplo, en la educación. Creo que en la educación fuimos poco audaces en algunas transformaciones que debimos ejecutar. En políticas sociales creo que se pudo haber hecho más,
Pero son visiones personales, quiero aclarar. Pero en términos generales, y eso es lo importante, yo tengo una visión sumamente positiva de los gobiernos. Lo importante también es no tener una visión complaciente de los gobiernos. Y saber que ahora vamos a volver a hacerlo en el 2025 y tenemos 15 años de aprendizaje de todo lo bueno que hicimos y de todas las cosas pendientes que quedaron. E inclusive porque ahora tuvimos 5 años de gobierno de derecha y nos van a dejar algunos problemas que habíamos resuelto hasta el 2019. Entonces son nuevos desafíos. Entonces la responsabilidad es parte del gobierno. Eso no implica necesariamente lentitud. Implica el cuidado en la toma de decisiones, por lo que yo decía al principio, porque siempre tenés que pensar en la mañana siguiente. Entonces a veces tenés la tentación de resolver rápidamente una situación que te puede generar un problema más grave en el futuro inmediato. ¿Por dónde podría haber ido esta profundización de las políticas sociales y de la educación? Me parece que con mayor participación, en el caso de la educación, con mayor audacia y participación de los, digamos, de los protagonistas. Y cuando hablo de los protagonistas, en mi caso, por experiencia personal de padre, creo que a veces dejamos a las familias de lado. La participación de los docentes, de los técnicos, de los profesionales, de los políticos es fundamental. Creo que hay que también involucrar a las familias, que son las directamente, digamos, perjudicadas o beneficiadas con las decisiones que tomamos en una cosa tan importante como es la educación. Y ser más audaces en la transformación de los programas. Creo que nosotros todavía tenemos una educación muy apegada a un mundo que ya no existe. ¿Aún con esta transformación educativa de ahora? No, la de ahora es peor. La de ahora nos genera más problemas todavía para el próximo gobierno. Fuimos extraordinarios. Pues se supone que se defiende como una transformación que justamente que moderniza la educación, que la piensa no en un futuro. Yo creo que es un gran marketing. Entre otras cosas con un problema. Ahí sí que no hay ningún tipo de participación de los actores que están directamente involucrados. Me parece que ahí tenemos un problema. Pero vos fíjate, por ejemplo, el plan Ceibal fue revolucionario. Revolucionario. Sin embargo, no estaba en el programa. Fue una decisión presidencial. Pero a partir de allí hay transformaciones que se fueron generando, pero que todavía queda mucho por hacer. Porque el mundo cambió, el mundo de la educación cambió y el mundo del trabajo está cambiando en forma revolucionaria, no sé si para bien. Y no sé si estamos preparando a nuestros gurises y a nuestros jóvenes para ese mundo que nos espera. Como que a veces me parece que la educación sigue pensando en un mundo que ya no existe, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo o de la técnica o de la ciencia que hoy hay. Creo que por ese lado tenemos que cambiar. Y en políticas sociales tenemos que ser mucho más radicales para transformar realidades espantosas que todavía vive parte de nuestra gente, con pobreza, con indigencia, con situaciones habitacionales que son deplorables y que no podemos aceptar de ninguna manera, y ahí hay que ser muy, más que audaces, tenemos que tener la decisión de volcar recursos humanos y materiales para transformar esa realidad, que se fue transformando con nuestros gobiernos, pero que objetivamente no alcanzamos todo las definiciones o los resultados que queríamos tener, y ahora volvemos para atrás, ¿verdad? Entonces creo que allí tenemos que poner también el foco. Carlos, antes de pasar a otros temas y volviendo a la interna del Frente Amplio, ¿la supervivencia política de Asamblea Uruguay está asociada al éxito o a la suerte del espacio convocatoria? No necesariamente, pero nosotros hoy por hoy estamos vinculados a este espacio que creemos imprescindible para el Frente Amplio, porque creo que es una opción más que le estamos dando a los votantes del Frente Amplio para encontrar caminos, digamos, dentro de la variedad que el Frente Amplio presenta. Ahora, Asamblea Uruguay en sí misma tiene vida propia. Es una organización con 30 años, que tiene su propia estructura, que tiene su historia, que ya tiene su identidad. Hoy estamos jugados en serio a este proyecto. Somos parte constitutiva de él y queremos que esto se fortalezca y continúe en el futuro. Pero no estamos abandonando nuestra identidad. Seguimos siendo Asamblea Uruguay, integrando convocatorias. Tal vez en el futuro inmediato o más atrás o más adelante, quiero decir, bueno, esto pueda avanzar en un sentido de fusionarse en una nueva estructura política. Por hoy somos la suma de sectores que estamos pensando en determinados objetivos y en determinadas identidades políticas e ideológicas.
Carlos, yendo a otros temas, este martes se aprobó el proyecto de financiamiento de los partidos políticos en la Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia del Senado. Allí se establecieron algunos cambios respecto a lo que se había aprobado en diputados. Uno de los puntos neurálgicos que generó mayor polémica fue el referido a la publicidad gratuita que salió con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Vos seguiste este proyecto en la Cámara Baja. ¿Qué pensás de esta modificación y por qué considerás que los canales deberían dar minutos gratis? Primera cosa, esta ley que se va a votar, que la vamos a votar, nos genera muchas reservas. No es el proyecto original del Frente Amplio, ni siquiera es el proyecto que salió de diputados. Muy cambiado hasta último momento por el herrerismo, fundamentalmente. Pero estuvimos evaluando qué hacer, y eso evidentemente, claro, que si el Frente Amplio no acompañara este proyecto, la interpretación que podría hacer la sociedad sería muy confusa. Entonces vamos a votarlo porque igual, a pesar de las reservas que tenemos con los cambios que le introdujeron, fundamentalmente, insisto, los blancos, sigue siendo un proyecto que es un avance con la realidad que hoy tenemos. Ahora, en el tema de la publicidad gratuita, que fue el gran problema que tuvimos, fundamentalmente con la gente del herrerismo, yo sigo creyendo y seguimos creyendo que los canales tienen que dar los minutos gratis. Ustedes saben cómo se maneja, tienen un medio de comunicación. Las ondas son de la sociedad, son de la humanidad en realidad, y cada país tiene su cuota aparte. Esto se lo hemos dado gratuitamente a los canales de televisión. Es más, la ley de medios que aprobó el Frente Amplio establecía un canon que este gobierno no le está cobrando a los canales, lo están usando gratuitamente. Entonces, ¿qué sentido tiene que no puedan ceder en forma gratis durante determinado tiempo a los partidos políticos para que transmitan una parte de su publicidad o de su comunicación de esa manera? El proyecto lo que establece ahora es que el Estado subvenciona a los canales o compensa a los canales por esa publicidad que yo lo estoy diciendo en la bancada, ya no es publicidad gratuita, es publicidad paga por el Estado, publicidad paga por todos nosotros. Creo que se deformó el sentido inicial. En realidad a mí no me convence, pero insisto, terminaremos votando el proyecto porque la señal política si no sería muy equivocada y porque aparte no se concentra solo en esto. Tiene otros aspectos que sí son positivos en cuanto al avance del control del financiamiento de los partidos políticos. En un momento muy complicado de la vida del país, donde a través del lavado del dinero, el narcotráfico, etcétera, hay un riesgo de contaminación que tenemos que de alguna manera empezar a evitar. Carlos, ¿y por qué crees que mencionabas concretamente al herrerismo? No respaldaron, si bien fue también el Partido Colorado, esta idea de que los canales tengan que ceder minutos gratis y no recibir un pago del Estado para esto. Porque fue el herrerismo el que impulsó estos cambios. Claro, pero digo, ¿por qué crees que esta postura del herrerismo? Y porque hay una vinculación directa con los grandes medios de comunicación. O alguien lo puede dudar. Los que hacemos política lo vivimos diariamente, en forma explícita o implícita. Entonces yo creo que acá hay cambio de favores. Hay que ver la ley de medios, los cambios que se le han introducido. Porque acaban dos cosas paralelas, ¿no? Ley de medios y ley de financiamiento de partidos políticos, que tienen puntos de contacto. Y el punto de contacto es la defensa o la protección de los grandes medios de comunicación audiovisuales. Fundamentalmente los canales de aire, que también son los dueños de los canales de cable, ahora con la transmisión de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vivimos. Yo trabajé en la ley de medios, ustedes lo recordarán, en nuestro gobierno. Y me vinculé directamente con los medios de comunicación y vi cómo funciona esto en relación con el sistema político, con la parte del sistema político, no con la izquierda. ¿Cómo funciona esto? Con cambio de favores. ¿Cuáles son los favores que se intercambian allí? Y bueno, hubo ejemplos muy claros, ¿no? Tarifas diferenciales para el Frente Amplio y para otros partidos. Que esta ley establece un límite en ese sentido, que eso está bueno, y establece que eso sí positivo, que las tarifas tienen que ser transparentes y iguales para todos. Eso salió por consenso finalmente. ¿Cómo? Eso salió por consenso finalmente. Justifiquen si no, porque al Frente Amplio le cobraban más caro un minuto de televisión que al resto. ¿Eso no son cambios de favores? Ahora, llámenlo de otra manera, pero eso no está bien. Para la democracia no está bien. Pensando en los favores que según se puede ver en lo que tú decís ahora, ha hecho este gobierno, ¿no?, a ciertas empresas, ¿pensás que esta ley de financiamiento de los partidos políticos va a transparentar, por lo menos clarificar, ¿no?, estos favores que se dan durante un gobierno, durante una gestión?
Puede ser, puede ayudar. A ver, hay cuestiones que son implícitas y que es muy difícil de demostrar. Porque yo puedo fijar una tarifa fija, digamos, para todos los partidos. Pero si yo te doy participación a ti en un informativo 10 minutos y a mí 1 minuto, sigue habiendo problemas. O sea que con el lineamiento también se puede entonces... Es una cuestión, yo diría, de decisión de los medios de ser más democráticos y más igualitarios en el acceso a la posibilidad que la población se informe en forma libre. Hay otro problema que todos estamos visualizando. Ustedes tienen una radio. Últimamente hay una concentración de radios en pocas manos. ¿Eso es bueno para la democracia? No lo es. No lo es. Desde el oficialismo aseguran que en realidad esto es una ayuda a las dificultades que tienen para sobrevivir los medios hoy ante la presencia de los medios digitales. Es cierto que ese problema existe. Y ese es un problema que tenemos, que hay una transformación desde el punto de vista tecnológico en materia de medios de comunicación que está afectando a los tradicionales. Es una realidad. Ahora, eso se tiene que buscar. ¿No sería esta la solución entonces para eso? Se tiene que buscar mecanismos que hagan sobrevivir a aquellos medios tradicionales que todavía muchísima gente accede a ellos, porque acá también es interesante ver cómo a través de las generaciones se vinculan con los medios de comunicación. Muchos de nosotros prácticamente no miramos televisión abierta, por ejemplo. Mis hijos no miran ni siquiera televisión cable, tienen 20 años. Miran a través de streaming, miran este tipo de cosas. Ahora, eso no tiene que hacer desaparecer los medios tradicionales, pero tienen que adaptarse. ¿Cómo lo hacemos? A través de subvenciones, a través de recursos, a través de que se vayan transformando a una realidad que existe. Porque fíjate, ¿cuál es acá la contradicción? Los medios de comunicación son también empresas que buscan capitalizarse, que buscan ganancias. Son medios privados. ¿El Estado tiene que intervenir en ese mercado para salvar medios privados? Ahí está toda una discusión, ¿eh? Uh-huh. No estoy diciendo que sí o que no. Yo recuerdo cuando discutimos la ley de medios que muchos políticos que recibíamos o medios de comunicación decían, bueno, el Estado tiene que pagarnos publicidad para sostenernos. Pero nosotros somos fundamentales para que la gente se informe, etcétera, etcétera. Y yo no sé si eso es así. Si, por ejemplo, la publicidad oficial tiene que sostener un medio determinado para que sobreviva. No lo sé. Es una discusión que me gustaría que diéramos entre todos. Porque estoy subvencionando a una empresa privada. Ahora no sostengo a una textil que se fundió. No sostengo a una empresa metalúrgica que se fundió. ¿Cuál es el criterio? ¿Es importante un medio de comunicación? Por supuesto. Ahora, no es importante otro lugar de trabajo que lo dejé, y cuando digo lo dejé, estoy hablando en términos generales como sociedad, no nosotros, no dejé que cayera porque era un tema de mercado. Fíjense en la discusión que es mucho más profunda de lo que uno cree, pero tenemos que darla como sociedad, tenemos que complejizarla. La ley ayuda, pero no resuelve. Las transformaciones tecnológicas en materia de comunicación van a continuar en forma extraordinaria, ustedes lo ven, exponencial. Decisiones que estamos tomando hoy, tal vez mañana ya no tengan vigencia. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando aprobamos la ley de medios nuestra, ese mismo día, el Pepe Mujica, porque me quedó grabado, estaba inaugurando la Plaza Casaballe. El mismo día, yo estaba haciendo el informe de qué buena es esta ley, y el Pepe estaba diciendo la Plaza Casaballe a la prensa, esta ley es un cachivache. Y los dos teníamos razón. La ley era un cachivache y estaba bien que aprobáramos esa ley, porque era lo que podíamos hacer en ese momento. Pero Pepe estaba pensando en el futuro. Y decía, esta ley dentro de pocos años no tiene vigencia. Diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay. Nos vamos entonces con esto que queda ahí picando lo que es un cachivache. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Gracias a ustedes, un gustazo estar acá. Y reflexionemos, pensemos. Vamos a hacer.